capítulo 11. En este capítulo Jesús entra públicamente en Jerusalén, maldice la higuera, limpia el templo, da un discurso sobre la fe y hace callar a los enemigos que dudan de su autoridad. Llegamos ahora a los últimos días en la vida terrenal de nuestro Señor. Hemos dividido este capítulo de la siguiente manera. Primero, Jesús se presenta públicamente a su nación como el Mesías, en los versículos 1 al 11. En segundo lugar, Jesús maldice la higuera, en los versículos 12 al 14. Tercero, Jesús purifica el templo, en los versículos 15 al 21. En cuarto lugar, Jesús da el discurso sobre la oración, en los versículos 22 al 26. Y en quinto lugar, Jesús perturba a los príncipes religiosos, versículos 27 al 33. Este capítulo se desarrolla durante los días en que Jesucristo vino a Jerusalén por última vez. Usted recordará que establecimos en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo que su llamada entrada triunfal realmente no fue triunfal en manera alguna. Fue la venida pública del Señor Jesús a Jerusalén al fin de su ministerio terrenal y la presentación allí de Él mismo como el Mesías. Lo que ocurrió allí fue realmente un rechazo de su propuesta formal. Notemos además que Él en realidad vino en 3 días diferentes y no en un solo día. Creemos que cada evangelio presenta un aspecto diferente en cuanto a su venida a Jerusalén. El primer día que vino fue en un día de reposo, un sábado. Luego regresó el domingo y limpió el templo. Y por fin regresó para quedarse en Jerusalén el lunes, cuando lloró sobre la ciudad. Consideremos pues la entrada pública de Jesús en Jerusalén. Leamos el versículo 1 de este capítulo 11 de Marcos. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Hemos visto en los últimos capítulos de Marcos que Jesús estaba moviendo hacia Jerusalén. Se mueve geográficamente y también cronológicamente, acercándose más y más a su muerte. Esta es la última semana en la vida terrenal del Señor. Notemos en el mapa que Betania y Betfagé son 2 pueblos que están al otro lado del Monte de los Olivos desde Jerusalén. Si usted tiene la oportunidad de visitar la Tierra Santa, amigo oyente, le sugerimos que lleve un mapa en la mano para que camine y se detenga en los lugares de mayor interés. Sería muy interesante poder conversar con las personas que viven en esos lugares. Creemos que se podría descubrir muchas cosas que el turista ordinario no ve. Volviendo ahora al pasaje en cuestión, observemos cómo el Señor Jesús caminaba en Jerusalén. Leamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 11 de Marcos. Y les dijo, «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá». Hay 2 explicaciones posibles con respecto al pollino que Jesús iba a montar en su entrada pública a Jerusalén. El Señor Jesús podría haber sabido que estaba allí de antemano, puesto que Él es Dios, y por ende, omnisciente. Esto pudo haber sido un milagro del principio al fin. Pero todo esto también pudo haber sido arreglado de antemano, y así sería esto algo enteramente humano. No nos parece necesario atribuir a este incidente un aspecto milagroso cuando la explicación natural cae bien. Quienes nos acompañaron en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo, saben que dijimos que creemos que nuestro Señor había arreglado todo esto de antemano. Creemos que este evento tiene un significado más grande si lo consideramos así. Lo importante aquí que debemos notar es que Jesús hace respetar su autoridad. Note usted que les dijo que si alguien les preguntaba que por qué soltaban el pollino, debían decir que el Señor lo necesitaba. Eso es haciendo respetar su autoridad. Note usted también que mientras algunos conspiraban su muerte, este incidente reveló que había otros que le estaban obedeciendo. Había pues 2 clases de personas. Y así ha ocurrido por más de 2000 años. Al seguir leyendo, notamos que entraron en el pueblo y hallaron las cosas exactamente como el Señor lo había dicho. Leamos ahora los versículos 4 al 6 de este capítulo 11 de Marcos. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron.
Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Note usted que simplemente siguen sus instrucciones y regresan con el pollino. Creemos que esto revela que había quienes eran sus verdaderos seguidores, que le obedecían, y al mismo tiempo que había otros que conspiraban para matarle. Comprobamos así entonces que es posible explicar este incidente del pollino a un nivel humano sin necesidad de considerarlo como un milagro. Leamos ahora los versículos 7 al 10 de este capítulo 11 de San Marcos. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. No estamos seguros que la entrada de Jesús causara la mejor impresión en los habitantes de Jerusalén. Estamos seguros que no habría causado una gran impresión en alguien que hubiese estado antes en Roma cuando uno de los césares regresaba triunfante de alguna campaña militar. Se dice que traían tanto botín que los desfiles duraban hasta 2 o 3 días y noches, mientras los cautivos y el desfile seguían entrando en la ciudad. Esa sí que era una entrada triunfal. Pero en la entrada de Jesús a Jerusalén simplemente hubo unos pocos galileos, algunos aldeanos no muy grandiosos. Pero lo impresionante e importante aquí es que el Señor Jesús se ofrece públicamente. Vamos a leer el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hay 2 cosas aquí que son importantes. La primera es que este fue el primer día que Jesús entró en Jerusalén. Evidentemente este era el día de reposo, y los cambistas y los bueyes no estaban allí. Llegó como el sacerdote y también como el sacrificio. Ha llegado como el gran sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio que es aceptable a Dios por los pecados de todos nosotros. Y luego, note usted que no pasó la noche en Jerusalén, sino que regresó a Betania para pasar la noche allí. Jesús se había presentado ante la ciudad públicamente y estaba demandando una decisión. Hasta donde sabemos, Jesús no pasó ni una noche en la ciudad que le rechazó. Leamos los versículos 12 al 14 de este capítulo 11 de Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, «Nunca jamás coma nadie fruto de ti». Y lo oyeron sus discípulos. Ahora este es el segundo día, y venía de Betania. En este día fue cuando limpió el templo y maldijo la higuera. Este incidente con la higuera aparentemente insignificante ha causado ya mucha controversia. Creemos que la higuera es un símbolo de la nación de Israel. Reconocemos que habrá otros que no estarán de acuerdo con nosotros en cuanto a esto y no deseamos ser contenciosos. Pero lo que nos interesa es que aquí hay una gran lección espiritual. Tenían las hojas exteriores o visibles, es decir, las apariencias de una religión dada por Dios, pero no había ningún fruto espiritual. Nos preguntamos si no podemos decir lo mismo hoy en día en cuanto a la iglesia. Este fue también el mensaje que fue dirigido a la iglesia de la Odisea. Realmente no tenían nada. Eran pobres y ciegos y necesitaban que les ungieran los ojos con colirio para que pudieran ver. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no estaba allí. Creemos que esto es lo mismo que menciona Isaías en el capítulo 29, versículo 13, donde dice, «Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado». Y consideramos, amigo oyente, que esta es la condición de la iglesia en nuestros días. El Señor Jesús maldijo a la higuera. Y Mateo nos da otros detalles adicionales y dice que la higuera se secó. Y pasamos ahora al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Leamos el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén,
Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Vemos pues que fue en su segunda visita a Jerusalén que Jesús limpia el templo. El apóstol Juan nos dice que Jesús limpió el templo al principio de su ministerio, y ahora vemos que lo limpia una vez más al fin de su ministerio. No hay duda alguna que esto no tuvo lugar en el día de reposo, sino en el domingo. Los cambistas no estaban en el interior del templo. En realidad, tenían un lugar en el mercado de valores. Tenían un banco en el mercado de valores y estaban allí para que, cuando los extranjeros llegaran de otros países, pudieran cambiar sus monedas. Los extranjeros no podían usar la moneda del exterior, sino que necesitaban tener la moneda legal del templo. Cuando estos cambistas cambiaban el dinero, claro es que cobraban a los extranjeros un porcentaje. De cierto modo, esto se había organizado para servir, para un buen fin, pero las cosas llegaron a tal extremo que nuestro Señor dijo que el templo había llegado a ser una cueva de ladrones. Llegó a convertirse en un fraude sistematizado de la religión. Y encontramos que siempre existe el peligro en cualquier empresa cristiana. Por eso mismo hay que comprobar si las organizaciones a las que uno ofrenda son buenas o no. Tenemos que admitir que es algo difícil investigar los ministerios radiales, pero si usted, amigo oyente, por alguna razón se encuentra algún día en el sur del estado de California, en los Estados Unidos, nos gustaría que nos visite en nuestras oficinas principales en Pasadena. Nuestras oficinas no son de lujo ni espaciosas. Son muy cómodas y gracias a Dios que no tenemos que pagar alquiler. Siempre tratamos de trabajar de una manera muy económica para poder emplear el dinero en el costo de las transmisiones. Y creemos que es importante que usted sepa esto. Nuestro Señor, pues, limpió el templo. Creemos que Él limpiaría muchos otros templos e iglesias hoy en día. No queremos que Él venga a nuestras oficinas a través de la Biblia con un azote de cuerdas. Sabemos que siempre hay cosas que deben ser desenmarañadas, y sin duda nosotros no somos una excepción. Pero esperamos sinceramente y creemos que estamos glorificando y honrando a nuestro Señor. Y llegamos ahora al tercer día, y también al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Leamos los versículos 20 y 21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Esto hace que nuestro Señor dé su discurso sobre la oración. Los discípulos se maravillaron de la higuera, y esto da origen al discurso del Señor. Y es que la presentación pública de sí mismo como el Mesías no fue una entrada triunfal. Él fue rechazado, y no creemos que debamos usar el término triunfal, porque la verdad es que no es bíblico en ninguna manera. Espere usted hasta cuando algún día le vea llegando en las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Así como dice San Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Verá usted la salida de aquella multitud grande de millones de santos que han vivido durante los últimos 2000 años. Amigo oyente, esa sí será una entrada triunfal. Creemos que tendrá lugar durante un largo período de tiempo. El arrebatamiento o rapto de su iglesia, la iglesia del Señor, los redimidos por la sangre de Cristo, será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero amigo oyente, esa procesión triunfal será larga y ha de viajar mucho. Él va a guiarla a un nuevo lugar, a una nueva creación. No será simplemente un viaje a la luna, sino a la nueva Jerusalén. ¡Qué cosa más gloriosa será aquella! Eso sí será triunfal. Y ahora el versículo 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Es interesante notar que este discurso sobre la oración de fe resultó de la observación que hizo Pedro sobre la higuera maldecida. Y es que el primer paso de la oración, amigo oyente, tiene que ser la fe en Dios. El escritor a los Hebreos declaró este mismo principio en su carta, capítulo 11, versículo 6, diciendo, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Si usted, amigo oyente, no cree en Dios,
Entonces, el escéptico tiene mucha razón cuando dice que la oración es un loco hablándose a sí mismo. Tenga fe en Dios. Este es el primer paso. Volviendo ahora al capítulo 11 de Marcos, leemos en el versículo 23, «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho». Este es un versículo que es mal comprendido hoy en día. El cristiano no debe quitar y echar literalmente los montes, pero sí necesita el poder de lo alto para el vivir diario y para encarar las montañas de cuidados y problemas. Por eso, el apóstol Pablo oró en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16, diciendo, «Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu». No ore usted por mí, amigo oyente, para que yo pueda mover montes físicos. En realidad no vemos la utilidad de mover montes físicos. El Señor no está hablando en cuanto a esto. Quisiera decirle con toda franqueza que me gustaría ser fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu. Eso, amigo oyente, sería mucho más grande que el mover un monte. Eso es lo importante, y es de eso en realidad que Jesús habla aquí. Pero les da esta ilustración visible de los montes para que ellos vean lo que la oración puede lograr. Leamos ahora el versículo 24 de Marcos capítulo 11. «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». El versículo 22 dice, «Tened fe en Dios». Eso no le da a usted la habilidad ni el poder para mover montañas, ni salir con sus peticiones o sus deseos egoístas. Tenga fe en Dios, amigo oyente, para que la voluntad de Dios se cumpla en su vida. Continuemos con los versículos 25 y 26 de Marcos capítulo 11. «Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas». Aquí hay una condición que se tiene que satisfacer antes que la oración sea oída y contestada. Un espíritu que no perdona pondrá en cortocircuito el poder de la oración, y esto es muy importante recordar. Dios nos perdona por amor de Jesucristo, según lo indica Efesios 4:32. Esa es la única manera en que podemos ser salvos. Pero si usted y yo, amigo oyente, vamos a tener poder en nuestras vidas, tenemos que perdonar. Esto es muy importante. Prosigamos ahora con los versículos 27 y 28, que nos conducen al siguiente aspecto en consideración en este capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. «Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas?» Note usted, amigo oyente, que todavía le siguen estos sabuesos de odio. Le resisten a cada instante. Disputaban su autoridad. Ellos eran los príncipes religiosos, los representantes autorizados de la religión en aquel tiempo. Y siendo que ellos no habían delegado ninguna autoridad en Jesús, quieren entonces saber de dónde recibió su autoridad. Leamos los versículos 29 y 30. Jesús respondiendo les dijo, «Os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme». Aquella era una buena pregunta a propósito, pero la de Jesús fue una pregunta devastadora dirigida a los príncipes religiosos. El caso es que si ellos hubieran dicho que el bautismo de Juan era del cielo, entonces la conclusión obvia sería, pues, ¿por qué no le aceptaron? Por otra parte, si repudiaban a Juan, entonces tendrían que encarar el antagonismo del pueblo, porque el pueblo aceptaba a Juan como verdadero profeta de Dios. Luego en los versículos 31 hasta el 33 de este capítulo 11 de Marcos leemos, «Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas.
Estos líderes que creían que lo sabían todo, tuvieron que confesar su ignorancia. Tuvieron que evadir y contestar la pregunta de Jesús. Puede arguirse que esto no dio a Jesús suficiente motivo para no contestar la pregunta de ellos. Pero, amigo oyente, ellos en realidad no buscaban ninguna respuesta, solo trataban de atraparle. No tenían ninguna intención de seguir sus enseñanzas, aun si Él les hubiera contestado. Jesús no les contesta porque Él no tiene intención alguna de caer en la trampa de ellos. Y esto para nosotros es una de las grandes pruebas de su deidad, su manera de tratar a sus enemigos. Recuerde, amigo oyente, que cuando los hombres y las mujeres vinieron al Señor con sus preguntas sinceras y como buscadores sinceros, recibieron una respuesta sincera y genuina de parte de Él. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Será Dios mediante hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.